y yo quiero hacer una conversación mientras tanto sobre un tema que quizás no esperaban ustedes escucharlos hoy, pero yo quiero mencionarlo por una razón, y es que estamos dando el informe del movimiento sindical sobre toda la situación de violencia contra el movimiento sindical y los trabajadores en Colombia, una situación bastante difícil que tenemos, y en esa medida quiero dar algunos apuntes, digamos, sobre una reflexión que realmente nunca hemos hecho acá en esta organización, pero que me parece que es importante. O sea, en la medida en que nos sintonicemos pues, con lo que está haciendo el movimiento sindical y, y es el conjunto de los trabajadores, entonces, mientras Angie mira a ver si puede resolver el problema y nos avisa, yo quiero contarles que sobre el tema de la desaparición forzada, y es que entre 1958 y 2018 tenemos en Colombia 80.472 desapariciones forzadas. Esa cifra es superior a la desaparición forzada de cualquier país de América Latina. Por ejemplo, Chile, que tuvo una dictadura de Pinochet, que fue larguísima y que todos supimos, tiene entre 3.000 y 9.000 desaparecidos. Argentina, que también tuvo una dictadura muy fuerte, tuvo entre cerca de 30.000 desaparecidos. Uruguay, en la época de Bordaberry, también en la dictadura, tuvo 600 desaparecidos. O sea que nosotros superamos de lejos todas estas situaciones que se están dando, que se dieron en América Latina. Y lo peor es que mientras estos países ya en alguna medida resolvieron el problema, nosotros seguimos en la situación y siguen presentándose desapariciones forzadas. El periodo más crítico de la, por favor compañeros, apagar el micrófono, compañero Luisé, por favor apagar el micrófono. Eh, los periodos más críticos de la desaparición forzada se dieron entre 1995 y 2006, con todas las modalidades eh, digamos, de violencia en Colombia. Para esa época se pudo documentar que en Colombia cada 2 horas y media había una desaparición forzada. Eh, eh, ya en los periodos distintos, estamos hablando del 95 al 2006, cada 2 horas y media tuvimos una desaparición forzada aquí en Colombia. En el periodo de 1970 a 2018 era cada 8 horas, pero igual se daban las desapariciones forzadas. ¿Quiénes podemos decir o los estudios que indican que quiénes son los responsables de la desaparición forzada? El 62% de las desapariciones forzadas en Colombia son producto del paramilitarismo. El 25% de la desaparición forzada en Colombia es producto de la guerrilla. El 6% es producto de las bandas criminales y el otro 6% es producto del Estado. Eso es en términos generales las cifras como está. ¿Qué es una desaparición forzada? De pronto yo estoy hablando de algo que muchos no tenemos claro el concepto. La desaparición forzada es el ocultamiento. Digamos, desapareció una persona, ¿por qué? Porque la ocultaron y nunca supimos qué pasó. Y tenemos precisamente muchas madres que han llorado y han muerto incluso y todavía no han podido saber dónde quedaron sus hijos. El gran dolor, digamos, para las familias que sufren la desaparición forzada es que nunca supieron qué pasó con sus hijos, qué pasó con sus familiares, y pues por eso ellos dicen que hasta encontrarlos. ¿Dónde hubo mayores desapariciones forzadas? Pues realmente hubo en todos los departamentos, pero las mayores se registran en lo rural y en lo urbano, especialmente en Medellín, en Cali y en Bogotá. Las razones o por qué desaparecen a la gente, que uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué desaparecen a la gente? Y uno dice, ¿pero por qué? Una de las razones con la que comenzó era para castigar, era un castigo. Se empiezan a registrar fundamentalmente como una práctica de agentes del Estado para castigar la oposición política y para castigar los liderazgos sociales. Entonces ahí, en esa desaparición forzadas, muchos estudiantes universitarios, y entonces ahí aparece una organización
que se llama Asociación de Familiares Desaparecidos, defensores de derechos humanos, sindicalistas, militantes de la Unión Patriótica y fundamentalmente a la oposición política. Se extendió a todo aquel que se opone a un interés o transgrede una orden paramilitar o quien desobedece sus órdenes en el territorio en el cual ellos controlan. Pues esos territorios establecen toques de queda, establecen incluso maneras de vestirse, maneras de comportarse. Y entonces en esa medida quienes violan eso se desaparece para castigar y el impacto es demoledor para la víctima, la familia, la organización social a la que pertenecen, las comunidades. Es una práctica para generar terror en el territorio y así ganar control territorial. Tiene un potencial enorme de destrucción de organizaciones sociales y de creación de terror y de miedo en la gente. En la década de los 90 se extiende a ese intento de los paramilitares por imponer por controlar bastantes territorios, pues, y unida a las masacres se dieron en ese contexto, digamos, en el periodo de los 90 se dieron, digamos, unidos o en los mismos espacios masacres y desapariciones forzadas con la intención de dejar un mensaje claro. Y es que les dice prácticamente lo que dice, mira, ustedes nadie los puede defender, ustedes tienen que hacernos caso, nosotros somos los que mandamos. Bueno, eso es lo que ha pasado. La otra razón, pues, es generar terror. O sea, y entonces, por ejemplo, ahí, en esa instauración del terror, también digamos, se han desaparecido transportadores, vendedores ambulantes, vendedores callejeros, y se crean, digamos, espacios donde la gente está aterrorizada, ¿sí? También se da para ocultar crímenes, para eliminar evidencias y declarar la impunidad. Entonces muchos de estos delincuentes de cuello blanco pues generan todo este tipo de situaciones y precisamente buscan eliminar las evidencias y declarar la impunidad. Tenemos, por ejemplo, los casos que esto es tenaz porque yo estuve, alguna vez les cuento, tuve la oportunidad de ir a un campo de concentración y de conocer un campo de concentración alemán después de la Segunda Guerra Mundial cerca de Estrasburgo, en una visita de derechos humanos. Y a mí me parecía, pues a mí sentí un escalofrío cuando entré a esto y cuando hice ese recorrido y vi cómo habían sitios en los cuales experimentaban con seres humanos y había toda una serie de prácticas de terror. Aquí pasaron cosas parecidas. Aquí hubo ladrilleras que transformaron en hornos de cremación para la desaparición de las personas. Hay unos tipos famosos como por ejemplo el iguano, ¿sí? que los fueron encargados de precisamente de borrar evidencias, ¿sí? Pero no solo, digamos, fue por parte de los paramilitares, también sucedió, por ejemplo, en el caso de las FARC, en la cual se ha documentado que muchos combatientes que cayeron, entonces ellos los ocultaban, los desaparecían para no evidenciar las derrotas militares y para proteger a las familias de quienes fallecieron y para ocultarlos para que después no fueran investigados. También otro aspecto se dio cuando los falsos positivos y precisamente ahí eso hizo parte, digamos, de una política que todavía pues está viendo cómo se aclara. La intención, digamos, de desaparecer, pues obedecía en estos casos de los paramilitares a la directriz de la organización paramilitar de no dejar evidencia, conestado por autoridades de la fuerza pública en las zonas de mayor impacto. Y ahí por lo menos Salvatore Macuso, que es uno de los que hoy se busca traer a Colombia, fue uno de los que contó precisamente esta historia. Y hay una serie ahora que se llama El Matarife, donde muestran cómo él asistía a reuniones en el Club del Nogal
eh, y evidencian, digamos, en esa serie esa situación, digamos, y plantean que se reunía con la actual vicepresidenta de la República, que en ese momento era ministra de Defensa. ¿Cuáles son los daños e impactos por la desaparición forzada? Pues se instala, digamos, una dualidad entre la vida y la muerte. Eh, para las familias de las víctimas, pues ellos van hasta no tener las certezas. Por ejemplo, el río Cauca y el río Magdalena fueron uno de los espacios más grandes donde fueron tirados los cuerpos de las víctimas, y por eso sus familiares mantienen en un duelo permanente. Hace poco salió una película que no recuerdo el nombre, pero es una película colombiana, donde muestra, por ejemplo, que en esas zonas está hasta prohibido incluso buscar a los familiares que son desaparecidos. Y la película cuenta la historia de un señor que va a buscar a sus hijos y corre peligro su vida, y él se arriesga buscando los cuerpos de sus hijos que fueron desaparecidos y logra encontrar a uno de ellos. Eh, entonces, digamos que esta ha sido una tragedia nacional la que hemos vivido ahí. Eh, Contaba, por ejemplo, un familiar víctima que hubo más de 1100 noches en que sus sueños era donde se imaginaban cómo mataron a su hijo, ¿sí? Y dice que esa víctima precisamente dice que todavía en alguna parte debe existir los huesitos de su familiar, ¿sí? También pues tenemos que el daño pues es un daño moral, eh, especialmente cuando hubo intencionalidad política, porque cae en el estigma sobre la familia. La gente pues al mismo dice, no, pues por algo sería, cuando el río suena piedra lleva, quién sabe en qué estará metido, y por eso lo desaparecieron, ¿sí? También existen unos daños psíquicos y emocionales, sobre todo cuando las madres se dedican exclusivamente a la búsqueda del desaparecido con conflictos familiares, eh, y digamos que hasta muchas veces cuando los encuentran, entonces comienza también otra, otra serie de sufrimientos. Hay otros casos donde la desaparición también tiene unos efectos en las comunidades. Por ejemplo, el caso de Kimi Pernía, que es un indígena en Berá, donde la desaparición tuvo efectos enormes en términos de, digamos, de lo que significa para ellos la vida y la muerte, de lo que significan los ancestros, de lo que significa, digamos, el valor de un líder en una comunidad indígena, donde cuando este líder desaparece, pues no solo se castiga a él y a su familia, sino se castiga a toda la comunidad, porque la comunidad lo siente con mucha más, digamos, el concepto de ellos es un concepto de familia extensa, mucho más amplio que el que tenemos nosotros. Eh, Hay casos, por ejemplo, incluso uno documentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se denomina 19 comerciantes, eh, eh, que fue un caso pues emblemático para América Latina, y donde muestra, digamos, la situación tan grande de violencia que se vive en Colombia. Eh, Sus familias pues viven una soledad terrible, llenas de lágrimas, y podemos decir que con relación al secuestro, que es otro de los graves problemas también terribles que hemos vivido, de todas maneras el secuestro no fue ni la mitad. Eh, y sin embargo, uno ve como en Colombia hubo grandes marchas contra el secuestro, que calculamos el secuestro más o menos en unas 35.000 personas, mientras que las desapariciones forzadas, como ya lo mencioné, fueron más de 85.000, y nunca ha habido una marcha contra la desaparición forzada. La sociedad colombiana como que no sabe, como que nosotros como sociedad no lloramos esa desaparición forzada, y es algo que quedó exclusivamente en los familiares, y pues es doloroso que eso pase, ¿sí? Y pues estos impactos pues llevan a que sus familias vivan en una zozobra permanente. Y el otro problema también gravísimo es que solo hasta el año 2000 fue delito en Colombia, eso no era delito, ¿sí? Y fueron 30 años los que duraron luchando para que llegase a convertirse, o llegase al Congreso a convertirlo en delito. Eh,
También hay mucha gente que le ha tocado irse del país por buscar a los desaparecidos, ¿sí? Le ha tocado salir corriendo, digamos. Mm, por ejemplo, la Asociación de Familiares de Desaparecidos dice que cuando ellos comenzaron, ellos eran como una peste, que nadie se les quería acercar, que eh, todo el mundo les negaba, les cerraban las puertas. Eh, y muchos, por ejemplo, los niños cuando perdieron a sus padres, quedaron pues abandonados, después cayeron en condiciones muy difíciles y después pues cayeron en la pobreza. Ese es como el panorama que yo quería pues mostrarles en términos muy generales y, y un poco me parece que es importante esto hoy, por lo que les digo, por lo que estamos entregando el informe de los sindicalistas a la Comisión de la Verdad, porque nosotros hoy, yo creo que todos los colombianos y estamos muy golpeados por las últimas masacres que han sucedido en el Valle del Cauca, en Nariño, estos niños, estos jóvenes pues que sin ninguna razón eh, fueron masacrados, en el caso de Nariño, por estos grupos armados que están ahí disputándose todo este tema del narcotráfico. Y, y todo este dolor nos embarga en medio de esta situación de un COVID también, que ya está cercano a las 500.000 personas y que también ha generado una situación de tristeza y de dolor y de muerte para muchos de nosotros, para muchos de nuestros compañeros que hemos perdido también nosotros en esta situación. Entonces, yo lo planteo, es un poco esperanzados en la vida, esperanzados en la paz. No lo planteo en términos de que estemos derrotados o que sencillamente digamos que es un país no viable. No, yo creo que este es un país muy hermoso, con gente muy bella, pero esta gente hermosa y bella tiene que entender su historia, entender su país y en esa medida debemos asumirnos precisamente en una lucha por la equidad, en una lucha por la igualdad, en una lucha por un país distinto. Hoy nos enfrentamos a situaciones muy complicadas en la medida en que por lo menos necesitamos que la violencia cese en nuestro país, que cese la matanza, que cese la masacre, y para eso es muy importante que cada uno precisamente hagamos un esfuerzo y hagamos, digamos, un acto de conciencia y un acto de comprensión de la necesidad de la paz para todos nosotros como colombianos, como sociedad, como conjunto de país que tiene que salir de esta horrible noche en la cual llevamos ya mucho tiempo. Esa es como la reflexión que yo quería dejar y la quería dejar unida pues a estos temas del COVID-19 que creo que es lo que nos permite a nosotros estar hoy reunidos realmente. Si no hubiera sido por esta pandemia que está sonando el mundo y que pues tenemos el riesgo de que vuelva a aparecer o de que vuelvan a aparecer muchas más si seguimos con estos modelos de consumo, de producción de petróleo, de contaminación ambiental, de dañar la ecología y de ir más allá en la deforestación del medio ambiente, pues nos vamos a ver afrontados a muchas más cosas terribles como esta y no queremos que sea así. Por eso, como organización, nosotros, Ultradian siempre ha sido una organización comprometida con la Constitución del 91, comprometida con la paz, comprometida con la defensa de la vida, de los derechos humanos y comprometida con la defensa de la justicia fiscal. Hoy tenemos otra dificultad y ya pasó este tema de la justicia fiscal, como bien lo explicaba el doctor Luis Jorge Garay hace 8 días. Realmente eh, hoy están anunciando con bombos y platillos esta comisión de expertos internacionales que, como él lo decía, ni siquiera hablan español, otros ni siquiera leen español, no conocen nuestro sistema fiscal, indudablemente que son versados en los temas tributarios, nadie los puede negar porque son personas que conocen,
pero nuestro sistema fiscal tiene unos vericuetos tenaces y sin embargo no están dejando participar a la sociedad civil. Simplemente se van a reunir con funcionarios del gobierno, funcionarios como nosotros, que finalmente pues tenemos es que hacer caso y difícilmente podemos plantear lecturas críticas, y están en la perspectiva de algo que ya lo vimos cuando hablamos de todo el tema del COMPES que aprobó este año el gobierno nacional para el caso de la DIAN, donde se plantea fundamentalmente es el control de los 16 millones de personas que están inscritas en el régimen tributario, en el RUT. Eso es lo que se plantea esta tarea, digamos, de este COMPES, en el cual pues se busca todo el fortalecimiento institucional que esperemos que por fin se dé, pero no se plantea, por ejemplo, los flujos a los paraísos fiscales. Uno no ve una línea, una palabra, un tema de los paraísos fiscales dentro del documento COMPES. Tampoco vemos absolutamente nada sobre la gran posibilidad que tienen hoy para controlar a este 1% y 0,1% más rico, que proporcionalmente paga los mismos impuestos que pagamos los empleados de la DIAN. ¿Sí? Entonces, eso lo ve uno con preocupación, porque nosotros somos los operadores tributarios y fiscales, y quizás son las condiciones de desigualdad de este país uno de los factores que contribuyen precisamente a esta violencia. Recordemos que pues, somos el tercer país más desigual del mundo, el segundo más desigual de América Latina, siendo América Latina una de las regiones más desiguales del mundo, que nuestro proceso, digamos, de tributación está en el 14% con relación al PIB, mientras el país más cercano es Chile, que recauda el 22% con relación al PIB. Argentina recauda el 24% con relación al PIB. Y Brasil también recauda el 24% con relación al PIB. O sea que estamos peor que todos estos países. Incluso para el enfrentamiento de la pandemia, las condiciones, por ejemplo, del sistema de salud de Brasil son condiciones mucho más claras, son condiciones de mucho más prevención en salud que las que tenemos nosotros. Yo he escuchado y he podido, porque me escriben muchos compañeros y yo estoy pendiente porque pues nosotros como organización pensamos en nuestros compañeros no solo como el grupo, sino también como el individuo. Y cada vez que nos escriben, pues nos preocupamos por lo que pasa, por lo que nos cuentan. Y bueno, y la relación, digamos, con la EPS para los exámenes, Tulio, para todo esto, es todo un problema.